buenos días. Como cada jueves me da mucho gusto enviarles un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque hoy continuamos con nuestras meditaciones sobre el libro de los Efesios, poniendo el día de hoy nuestra atención en el versículo 1 del capítulo 5. Pero antes voy a leer del versículo 31 del capítulo 4 al verso 1 del capítulo 5, que dicen de la siguiente manera: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Después de varios mandatos negativos acerca de cosas que no deben existir en los integrantes de la familia de Dios, a partir del versículo 32 tenemos una serie de mandamientos positivos. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y al pensar en este mandato y luego considerar las palabras del Salmo 46, que dicen: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nos damos cuenta de la majestad, nos damos cuenta de la omnipotencia de Dios, por lo que este tajante mandamiento de imitarle bien podría asombrarnos, podría dejarnos estupefactos, pasmados, y ser el más grande reto que pudiera existir para nosotros, ya que ante su majestad permanecemos con temor reverente. Y el profeta Isaías también tuvo una visión increíble de Dios que describió en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5 de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y cuando con nuestra mente chiquita, limitada, nos imaginamos que a nosotros, que somos criaturas formadas del polvo, se nos ordena en este pasaje imitar a Dios, nos sentimos desmayar, caer de rodillas, como Pedro, cuando logró la pesca milagrosa, cayó de rodillas y le dijo a Jesús en Lucas 5:8: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y también el apóstol Juan, fíjense bien, cuando él vio a Jesús en el cielo, se sintió completamente anonadado, estupefacto, y dijo en Apocalipsis 1:7: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y es por ello que el día de hoy los invito para que, con un espíritu sumamente reverente, pensemos en este mandamiento de la palabra de Dios que dice: imitar a Dios. Y cuando lo hagamos, solo entonces el Señor pondrá sobre su diestra sobre nosotros y nos dirá: no temas. Y como es Dios mismo el que nos ordena no temerle, es Dios el que nos ordena imitarle, entonces con toda alegría debemos obedecerle. Pero la pregunta que ahorita surge es: ¿en qué podemos imitar a Dios? Miren, si queremos imitar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Y para ello tenemos que hablar de los atributos de Dios que Él mismo nos ha revelado en su palabra,
para que le conozcamos. Y a estos puntos la teología reformada le llama los atributos de Dios. Estos atributos los dividimos en dos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Y los atributos incomunicables son los que le pertenecen solamente a Dios, ya que son atributos que Él no comparte con nadie. Por ejemplo, su inmutabilidad, su infinidad, ninguna criatura los tiene. Ahora bien, los atributos comunicables son los que Dios comparte con nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la semejanza se refiere a los puntos en que somos o podemos ser semejantes a Dios. Y entonces con este mandato nos damos cuenta que desarrollar los atributos comunicables de Dios en nosotros no es una opción, ya que Dios no nos pregunta, Dios no nos consulta, sino que Dios nos ordena en este pasaje que lo imitemos. Y miren, los atributos comunicables son 8: la soberanía, la veracidad, la justicia, la santidad, el amor, la sabiduría, la bondad y el conocimiento. Y son los atributos de Dios mismo que Dios quiere ver reflejados en nosotros. Y me alegra decirles que contamos con 2 ventajas para cumplir este mandato de imitar a Dios. Uno, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo que a diferencia de todos los demás seres creados, los seres humanos tenemos la capacidad de reflejar los atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, podemos amar. Número 2, la segunda ventaja: el Espíritu Santo que habita y mora en nuestro cuerpo nos ayuda, nos capacita por medio de su gracia regeneradora y transformadora para ser imitadores de Él, que es nuestro Padre. Ahora bien, en diversos pasajes de la Biblia se nos ordena a los creyentes que seamos imitadores de Dios. Y voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, se nos ordena ser misericordiosos en Lucas 6, 35 y 36, donde Jesús dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Otro ejemplo de la forma en que como seres humanos, como débiles criaturas finitas, podemos imitarle, es cumpliendo el primero y más grande mandamiento que tenemos y que encontramos en Mateo 27:32, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que es más, Jesús mismo nos ordenó algo increíble. Él dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es en Mateo 5:43, que dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, también en Colosenses 3:13 se nos ordena perdonar de la manera que lo hizo Cristo. Fíjense lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y vean lo que dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y algo muy sorprendente es que nos ordena algo muy difícil también la Biblia. Y nos ordena seguir las pisadas de Cristo. Miren 1 Pedro 2, 21 al 24, lo leí el jueves pasado, lo voy a repetir. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en Primera de Juan 3:16 se nos ordena imitar el amor de Cristo. Fíjense lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y concluyo con las 3 últimas palabras de este versículo, que nos dan una poderosa razón para ser imitadores de Dios, ya que dice ahí que debemos hacerlo como hijos amados, como hijos amados. Ya que todos los que sabemos que somos objeto del amor de Dios, no podemos menos que imitar a nuestro Padre Celestial, que nos ama. Concluyo. En el versículo que hoy consideramos tenemos una orden tajante, muy clara, de que imitemos a Dios. Sed pues imitadores de Dios. Y para imitar a Dios, debemos reflejar en nuestras vidas los atributos comunicables de Dios. Termino repitiendo el texto completo en que pusimos nuestra atención y que dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Amén. Miren ustedes, al final del texto de esta meditación se encuentra la liga electrónica de las 56 meditaciones del libro de los Efesios que llevamos hasta el día de hoy. Gracias.